Prepárense para lo que están a punto de escuchar, porque la tierra misma tiembla bajo nuestros pies y el firmamento de las celebridades se desmorona ante sus ojos. Belén Esteban, la inigualable princesa del pueblo, la matriarca mediática que parecía intocable, ha sido golpeada por un cataclismo sin precedentes, sumiéndose en un abismo de desolación y una debacle económica que les cortará la respiración. Hoy, 14 de agosto de 2025, vamos a desvelarles la verdad más descarnada, la crónica más desgarradora de su momento más aciago, una encrucijada vital que la tiene completamente cercada por la angustia y que le ha arrebatado más de 500 euros. Si lo han oído bien, 500 euros que son la punta del iceberg de un derrumbe mucho mayor. En nuestras manos custodiamos la información más reservada, esos detalles espinosos que ningún otro medio de comunicación se atreve a pronunciar y estamos listos para revelárselo todo, sin censuras ni tapujos. Su semblante, aunque en contadas ocasiones intente enmascararlo tras una sonrisa forzada en sus perfiles digitales, es el reflejo más fidedigno de una profunda desazón que la devora por dentro. Lo que está padeciendo ahora mismo no es una mera contrariedad fugaz, es una auténtica borrasca que amenaza con sumergir por completo la trayectoria profesional y el legado de una figura que hasta hace muy poco se erigía como inexpugnable en el panorama mediático de nuestra nación. Afilen sus sentidos y prepárense para asimilar la magnitud de este descalabro, porque lo que está a punto de salir a la luz es infinitamente más grave de lo que cualquiera podría llegar a elucubrar. La verdad, por cruda que sea, debe ser contada. No es un secreto para absolutamente nadie que la trayectoria de Belén Esteban en el intrincado universo de los medios de comunicación es una de las más singulares, y que duda cabe, una de las más lucrativas de las últimas décadas. Su ascenso vertiginoso, meteórico e imparable se fraguó a raíz de su comentadísima relación con el diestro Jesulín de Ubrique. A partir de esa conexión inicial, ella demostró una astucia y una tenacidad dignas de ser objeto de un estudio sociológico, logrando labrarse una carrera televisiva que la propulsó hasta la cúspide del reconocimiento. Durante años y años, su narrativa pública pivotó incansablemente alrededor de la figura del padre de su hija y, por extensión, de toda la estirpe Janeiro. Cada desavenencia, cada rencilla, cada malentendido se convertía en oro puro en sus manos. El enfrentamiento constante con todo lo que emanaba del entorno de Ubrique se metamorfoseó en su sello distintivo, en una fuente inagotable de contenido mediático y, por supuesto, de réditos económicos. Era un papel que interpretaba con maestría consumada, un rol que la audiencia compraba ávidamente y que las productoras televisivas explotaban sin ningún tipo de contemplaciones. Las pantallas de televisión fueron testigos durante largas décadas de esta particular dinámica, donde Belén, a costa de mantener viva la llama de esa contienda familiar, se garantizaba un lugar de privilegio en la parrilla televisiva y una repercusión inaudita. Es de vital importancia comprender a fondo este contexto histórico para poder asimilar en toda su plenitud la magnitud del golpe demoledor que ahora mismo padece esta controvertida figura mediática. La edificación de su imperio se sustentó en la confrontación y ese fundamento hoy se tambalea. Sin embargo, el panorama mediático ha mutado de manera drástica, una transformación que anunciamos hace apenas unas semanas y que hoy se corrobora con pruebas irrefutables. La estrella fulgurante de Belén Esteban se atenúa, se apaga progresivamente y las productoras, las grandes cadenas televisivas y lo que resulta aún más revelador, una porción significativa de la audiencia, le han dado la espalda de forma categórica. No nos hallamos ante un simple capricho pasajero de la industria del entretenimiento. Se trata de un viraje radical en la percepción pública y en las tendencias de consumo televisivo que definen nuestra era. Aunque en el vertiginoso mundo de la pequeña pantalla la memoria suele ser corta y las sorpresas están a la orden del día, impidiéndonos descartar por completo que en algún momento futuro una oferta redentora la rescate del ostracismo mediático, la realidad que afronta en la actualidad es absolutamente desoladora. Estamos refiriéndonos a una personalidad que llegó a embolsarse sumas de dinero verdaderamente astronómicas, una auténtica fortuna labrada a base de controversias y exposición. En sus años más recientes, incluso en lo que podríamos identificar como su etapa de declive incipiente, sus emolumentos mensuales excedían holgadamente los 1.800 euros. Intenten dimensionar la cantidad ingente de dinero que esta cifra representa. Es un montante mareante para alguien cuya principal credencial ha sido, a fin de cuentas, haber compartido un breve capítulo sentimental con un torero hace muchísimos años. Pocas personas han logrado capitalizar de tal manera una relación pretérita, transformándola en un imperio mediático de proporciones colosales.
La caída en desgracia de Belén Esteban no ha sido un suceso repentino, un golpe de un día para otro. Se ha cocinado a fuego lento con una progresión casi imperceptible pero constante, y el detonante más estrepitoso, la chispa que encendió la hoguera de su debacle, fue sin ningún género de dudas su participación en el controvertido programa La Familia de la tele en televisión española. Aquello se convirtió en un desastre sin parangón en la historia reciente de la televisión pública, un auténtico naufragio televisivo que ha marcado un antes y un después insoslayable en su otrora imparable carrera. La cadena pública, con una inversión publicitaria y promocional pocas veces vista en su trayectoria, cebó el espacio hasta la saciedad, inundando cada rincón del dial, desde las transmisiones de los partidos de fútbol hasta los más serios informativos, con anuncios incesantes sobre el inminente y grandioso estreno. Las expectativas eran sencillamente descomunales, desmedidas. Se presentaba como el gran regreso de un elenco de personajes sumamente conocidos y emblemáticos, pero el batacazo fue mayúsculo, de proporciones épicas. Las audiencias obtenidas resultaron ser, sencillamente, ridículas, las más bajas registradas para un programa con tal despliegue de recursos en los últimos años, llegando incluso a ser superadas por la modesta y a menudo subestimada programación de la 2. La realidad, por más que duela, es incontestable. La inmensa mayoría de la sociedad española ha manifestado su rotundo y contundente rechazo a este tipo de formatos caducos y a estas figuras agotadas, incluyendo a Belén, a María Patiño y al resto del elenco. La audiencia dictó sentencia, y fue un no rotundo, rotundo e inapelable. No importa dónde decidan reaparecer ahora, el sello indeleble de aquel fracaso quedará grabado a fuego en su historial profesional. Y aquí presten la máxima atención porque llega el elemento crucial, la prueba más tangible y dolorosa de la profundidad de su crisis actual. Detrás de mí, proyectada en la pantalla, tienen ante sus ojos una imagen de Belén Esteban capturada hace menos de 24 horas, extraída directamente de sus propias redes sociales. Es una fotografía que ella misma ha decidido compartir con el mundo entero, una instantánea que a primera vista podría parecer del todo inocente. Belén posando en bañador con una gestualidad despreocupada, intentando proyectar una imagen de normalidad y gozo veraniego. Pero lo que esta imagen, aparentemente anodina, revela es la confirmación más lacerante y contundente de todo lo que les estamos narrando con absoluta certeza. ¿Se hacen una idea de cuánto podía llegar a embolsarse Belén Esteban por cada uno de esos posaditos en traje de baño? ¿Saben cuánto valía cada exclusiva en la que exhibía su figura en alguna de las revistas del corazón de mayor tirada? La cifra, amigos, era sencillamente escalofriante, una media que rondaba los 50.000 euros. Sí, lo han oído bien, 50.000 euros por un simple par de fotografías. Una auténtica mina de oro, un filón inagotable de riqueza que lamentablemente para ella ahora se ha secado por completo. La realidad, por mucho que le duela a la propia protagonista y a sus fieles seguidores, es que este año ninguna publicación, absolutamente ninguna, ha mostrado el más mínimo atisbo de interés en invertir un solo céntimo en sus imágenes veraniegas. Ninguna revista la ha buscado para protagonizar su portada estival, un hito que antes era recurrente, predecible y, sobre todo, altamente lucrativo para su economía personal. Y si están disfrutando de esta primicia exclusiva, de esta revelación que sacude los cimientos del mundo del corazón, no dejen de apoyar nuestra labor incesante y nuestro compromiso con la verdad suscribiéndose a Alerta Rosa. Es la única forma de que nunca jamás se pierdan las revelaciones más impactantes y las verdades más crudas del panorama mediático. Es completamente gratuito y su apoyo nos impulsa a seguir desenmascarando la verdad sin tregua. El declive, la involución de su figura mediática es sencillamente innegable. Ese perfil de Belén Esteban que monopolizaba las portadas de las revistas del corazón, que protagonizaba programas de máxima audiencia y acaparaba la atención mediática en cada uno de sus movimientos, ha desaparecido por completo como engullido por un agujero negro. Belén Esteban ha descendido a un abismo del que por el momento parece absolutamente imposible escapar. Y aunque en el volátil mundo de la televisión y en el impredecible universo del entretenimiento nada es definitivo y las resurrecciones mediáticas son, hay que admitirlo, habituales, la Belén Esteban que conocíamos, esa que acumulaba auténticas fortunas y era un torbellino televisivo, ha llegado irremediablemente a su fin. Ella misma, a pesar de sus denodados esfuerzos por ocultarlo, es plenamente consciente de esta dura y amarga realidad. Ha tenido que asimilar con un dolor lacerante que su época dorada, su reinado indiscutible, ha terminado, y esa comprensión profunda la ha sumido en una desolación abismal, un pozo de tristeza del que le cuesta salir. Poseemos información de primera mano que confirma, sin lugar a dudas, su estado de angustia y desesperación,
Y aunque en sus redes sociales se esmere por proyectar una imagen de alegría desbordante y despreocupación total, ese es, tristemente, el papel que sabe interpretar a la perfección, una máscara para el escrutinio público. La cruda verdad que se oculta tras esa fachada es que España, esa misma audiencia que la elevó a la categoría de ídolo popular, le ha dado la espalda sin piedad, y la prensa que antes la veneraba y la perseguía con afán, ahora la ignora, la relega al ostracismo. La que fue durante años el azote implacable, la némesis por antonomasia de Jesulín de Ubrique y su familia, se ha transformado en una mera caricatura de sí misma, una sombra de lo que un día fue. Esta es la verdad, amigos, una verdad dolorosa, y la prueba más contundente está ante sus propios ojos. Las consecuencias de este giro inesperado, de esta mutación drástica en su destino, van mucho más allá de lo meramente económico o de la exposición pública de su persona. Se trata de un cambio profundo, radical en la percepción colectiva de su figura. Durante décadas, Belén Esteban encarnó un tipo de personaje mediático que conectaba de manera directa, casi visceral, con una parte muy significativa de la sociedad española. Su espontaneidad desbordante, su lenguaje llano y sin ambajes, y su habilidad innata para expresar sin filtros ni cortapisas todo lo que pensaba y sentía, la convirtieron en un referente indiscutible para millones de personas que se veían reflejadas en su autenticidad. Sin embargo, ese mismo estilo que la catapultó a la fama, que le abrió las puertas de la gloria, parece haber caducado, haber expirado irremediablemente. El público, la audiencia, está clamando a voces por nuevos rostros, por nuevas narrativas, por propuestas televisivas que se alejen de lo ya visto, de lo manido. Y la fórmula que antes funcionaba a la perfección, basada en la confrontación constante y en la exposición descarada del drama personal, ya no resuena con la misma fuerza ni con el mismo eco. Es como si un velo espeso se hubiera descorrido de los ojos de la gente y la mayoría, abrumadora, ya no quisiera participar de ese espectáculo televisivo tan particular. La prensa del corazón, esa que en su día dependía en gran medida de sus exclusivas y de sus declaraciones explosivas, ha encontrado otras vías de negocio y otros protagonistas más frescos, relegando a Belén a un segundo plano, casi al olvido más absoluto en lo que respecta a las grandes cabeceras. Antes era la reina indiscutible de las portadas. Hoy, con mucha suerte, aparece en alguna sección de curiosidades, una metamorfosis dolorosa que refleja el sentir generalizado de una sociedad en constante evolución. El eco de su estrepitoso fracaso en la televisión pública, ese que se escuchó por todo el país, ha sido ensordecedor en los pasillos de las principales productoras y cadenas televisivas. El mensaje es claro, contundente e inequívoco. Nadie, absolutamente nadie, quiere arriesgarse a repetir un fiasco de esa magnitud, una inversión tan cuantiosa con un retorno tan irrisorio. La marca Belén Esteban, otrora sinónimo de éxito seguro y audiencia garantizada, ha quedado asociada indisolublemente a bajas audiencias, a un público que ya no conecta con su propuesta, con su narrativa, y eso, en el implacable y despiadado negocio de la televisión, es una condena, una sentencia inapelable. Los teléfonos de su agente, que antes repicaban sin cesar con ofertas millonarias, ahora permanecen en un silencio sepulcral, y los proyectos que antes se materializaban con una facilidad asombrosa se desvanecen en el éter antes incluso de tomar forma. Los rumores más fidedignos en el sector, esos que circulan de boca en boca entre bambalinas, apuntan a que su representante está librando una batalla titánica, una cruzada desesperada por encontrarle un hueco, un resquicio, en el panorama televisivo, pero las puertas que antes se abrían de par en par con una hospitalidad desbordante, ahora permanecen cerradas a cal y canto infranqueables. Es una situación sencillamente desalentadora que la tiene sumida en una profunda y desoladora tristeza, un pozo de amargura. La sonrisa que nos muestra en sus redes sociales, compartiendo momentos de su vida cotidiana o de sus idílicas vacaciones, es en realidad una armadura, una máscara cuidadosamente elaborada que utiliza para protegerse del escrutinio público y de la implacable verdad de su desoladora realidad profesional. Tras esa fachada de aparente normalidad, de felicidad impostada, se esconde una mujer que se siente desubicada, que no encuentra su lugar en un medio que antes dominaba con mano de hierro, con una autoridad indiscutible. La desesperación es real, tangible, y sus allegados más íntimos confirman que el peso de esta situación es inmenso, asfixiante. La que fue la indiscutible princesa del pueblo se ha visto obligada a descender de su trono de forma abrupta y humillante, y la caída, amigos, es brutal, de proporciones épicas. La incapacidad manifiesta de adaptarse a los nuevos tiempos, de reinventar un personaje que ya no encaja con las demandas cambiantes de la audiencia, la ha conducido directamente a esta encrucijada sin retorno. La televisión, como un organismo vivo que es, evoluciona sin cesar, muta,
Y quien no se ajusta a sus transformaciones, a sus nuevas exigencias, queda irremediablemente relegado al olvido. En su caso particular, el arquetipo de la tertuliana agria, que todo lo critica y todo lo juzga con acidez, ha perdido por completo su efectividad, su poder de convocatoria. Era un perfil que en su momento de apogeo le garantizó un éxito masivo, colosal, pero la saturación del mercado y el hartazgo generalizado del público han hecho mella, han erosionado su figura hasta hacerla irreconocible en términos de popularidad. Las cadenas televisivas buscan ahora otro tipo de rostros, más frescos, más amables, con contenidos diferentes, que aporten valor y nuevas perspectivas. Y la Belén Esteban de antaño, con su incesante confrontación, sus dramas personales aireados en directo y su verborrea sin filtros, ya no forma parte de esa ecuación, ya no encaja en el nuevo paradigma. Es un doloroso recordatorio de que en este negocio, por muy grande que sea tu estrella, por mucho que brille tu nombre, si no irradias con la intensidad y el brillo que el público demanda, el olvido es una posibilidad muy real y a menudo ineludible. No basta con el carisma o la familiaridad del rostro. Se exige innovación constante, versatilidad camaleónica y una conexión genuina, auténtica con los espectadores, algo que al parecer ella ha perdido por completo y para su desgracia de forma irreversible. Si quieren ser testigos de primera mano de cómo se desentrañan estos dramas en el mundo del corazón y no perderse ni un solo detalle de estos descalabros que sacuden la esfera pública, les invitamos, con la certeza de que les fascinará, a unirse a la comunidad de Alerta Rosa. Es tan sencillo como pulsar el botón de suscripción. No dejen pasar esta oportunidad de estar siempre un paso por delante en las revelaciones más impactantes. Y si aún conservan alguna duda, alguna mínima incredulidad sobre la magnitud de este descalabro, de este hundimiento profesional, piensen detenidamente en el siguiente dato revelador. ¿Cuántas veces han visto a Belén Esteban protagonizando una campaña publicitaria de gran calado, de alcance nacional o internacional, en los últimos tiempos? ¿Cuántas marcas importantes, de esas que invierten millones, la eligen ahora como imagen, como embajadora de sus productos o servicios? La respuesta, amigos, es clara, contundente y desoladora. Prácticamente ninguna. Su perfil, otrora un imán irresistible para las firmas comerciales que buscaban notoriedad y una conexión cercana y directa con el gran público, ha dejado, de la noche a la mañana, de ser atractivo. Las grandes empresas y los departamentos de marketing son ahora reticentes, enormemente cautelosos, a asociar su imagen a un personaje que para una parte considerable de la población española representa el pasado, lo trillado, lo superado, lo caduco. Los contratos de publicidad, esos que antes engrosaban considerablemente sus ingresos personales y le permitían mantener un elevado tren de vida, han desaparecido casi por completo o se han reducido a meras colaboraciones menores, puntuales, que no se comparan en absoluto con las cifras estratosféricas de antaño. El coste de oportunidad de no ser la imagen de productos de primer nivel, de no aparecer en los grandes anuncios televisivos o gráficos, se suma de manera devastadora a la pérdida de las lucrativas exclusivas en las revistas, completando un panorama financiero absolutamente desolador para ella. Es una espiral descendente, un torbellino de desgracias en el que cada nueva negativa, cada puerta que se cierra sin contemplaciones, agrava aún más de forma exponencial su ya precaria situación económica y profesional. En definitiva, y para que la magnitud de la tragedia quede grabada a fuego en sus mentes, lo que estamos presenciando es un auténtico cataclismo en la vida de Belén Esteban, una caída sin parangón, sin precedentes, que la ha dejado al borde mismo de la ruina económica y mediática. La princesa del pueblo, la indiscutible soberana de la televisión, ha perdido su corona, su cetro y una fortuna inimaginable, arrastrada sin piedad por un tsunami de rechazo público y de oportunidades esfumadas que ya no volverán. Desde aquel desastroso paso por Televisión Española, que fue el principio del fin, hasta la desaparición de sus lucrativos posaditos de verano, esos que le garantizaban miles de euros por cada instantánea. Cada detalle, cada señal que hemos desgranado en este análisis, confirma sin lugar a dudas que la Belén Esteban que conocíamos, esa que parecía invencible, ha desaparecido para siempre, se ha desvanecido en el olvido. Pero atención, porque este es solo el principio de una serie de revelaciones explosivas que les dejarán boquiabiertos, perplejos y completamente absortos. No se queden fuera de la conversación más candente, de los chismoreos más impactantes del panorama social, de la crónica más veraz del corazón de España. Y por favor, por el bien de la verdad y para que nunca, jamás se pierdan lo más sonado, si quieren ser los primeros en enterarse de cada bombazo y cada exclusiva que sacudirá los cimientos del corazón de España, no lo duden ni un segundo, ni un instante.
Suscríbanse ahora mismo, en este preciso momento, a Alerta Rosa y activen todas las notificaciones para que nunca jamás, bajo ninguna circunstancia, se pierdan lo último, lo más fresco, lo más impactante. Nos vemos en la próxima bomba informativa, donde la verdad siempre saldrá a la luz.